Mi mujer quería un matrimonio abierto. Yo solo quería una tarde de jueves tranquila con las sobras de la paella y el partido del Real Madrid. Adivina quién ganó. Antes de adentrarnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Suscríbete, dale a me gusta, comenta y pulsa el botón de compartir para ayudar a que este canal destaque, para que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Javier, tenemos que hablar. Isabel dejó su copa de vino con una contundencia particular. Eso significaba que me la iban a jugar, y no de la manera divertida. Tenía esa forma de intentar parecer compasiva, que probablemente en su cabeza lo era, pero que en realidad se parecía más a un director de funeraria, discutiendo las opciones de pago. Mierda, dije, sin apartar la vista del televisor. Benzema estaba a punto de tirar, y sinceramente, ver cómo le sacaban del campo parecía más agradable que cualquier cosa que Isabel estuviera tramando. He estado pensando en nosotros, en nuestro matrimonio, en lo que ambos necesitamos para sentirnos realmente plenos. La forma en que dijo plenos sonaba como un folleto de un retiro de yoga. Quité el volumen al partido y me giré para mirarla. A sus 38 años, Isabel seguía siendo guapa, de esa manera que se consigue con caras suscripciones al gimnasio y fines de semana de spa con su hermana, Lucía. Pero esta noche había algo diferente en sus ojos, algo que me revolvía el estómago. ¿En qué has estado pensando?, pregunté. Respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar de un puente. Creo que deberíamos abrir nuestro matrimonio. La miré fijamente. ¿Abrirlo a qué? A los testigos de Jehová. Javier, hablo en serio. Llevamos 12 años juntos. Estamos cómodos, quizás demasiado cómodos. Creo que ambos merecemos explorar otras conexiones mientras mantenemos lo que tenemos. Las palabras fueron como una bofetada, pero mantuve la cara impasible. 12 años en el ejército me enseñaron a no reaccionar cuando alguien te apunta con un arma, incluso si esa arma es la boca de tu esposa. Otras conexiones, repetí lentamente. Conexiones físicas, emocionales, no significa que te quiera menos. Solo significa que somos lo suficientemente maduros como para reconocer que una persona no puede satisfacer todas las necesidades. Asentí como si estuviera reflexionando sobre esta profunda sabiduría, en lugar de preguntarme cuánto tiempo había ensayado este discurso. ¿Y has llegado a esta conclusión tú sola?, se sonrojó. He estado leyendo sobre ello. Hay libros, sitios web, muchas parejas lo hacen. Muchas parejas. Me levanté y fui a la cocina, principalmente porque necesitaba moverme o le daría un puñetazo a la pared. Alguien que yo conozca. Javier, no seas así. ¿Así cómo? Confundido porque mi mujer acaba de decirme que quiere tirarse a otros tíos pero mantenerme cerca para pagar la hipoteca. No se trata de eso. Abrí la nevera y saqué una Mahou, haciendo un espectáculo al abrirla con el abridor. Entonces explícamelo, Isa. Usa palabras sencillas. Me siguió a la cocina, el taconeo de sus zapatos sobre el azulejo como un reloj en cuenta atrás. Estás siendo deliberadamente obtuso. Se trata de crecer, de no dejar que la inseguridad y los celos limiten nuestro potencial de felicidad. Mi potencial de felicidad. Tomé un largo trago. Ahora mismo, mi potencial de felicidad depende de que no te acuestes con otros hombres. ¿Ves? Ese es exactamente el tipo de pensamiento posesivo que reprime las relaciones. Casi me río. Casi posesivo. Sí, ese soy yo. Pensar que mi esposa debería ser íntima solo conmigo. Soy prácticamente un hombre de las cavernas. El teléfono de Isabel vibró en la encimera, lo miró, y su cara se puso aún más roja. Un nudo frío se formó en mi pecho. ¿Esperas a alguien?, pregunté. Solo es trabajo. Pero no comprobó el mensaje, y no me miró a los ojos. En el ejército, lo llamamos un tic. Todo el mundo tiene uno, el pequeño hábito que tienen cuando mienten. El de Isabel era tocarse el pendiente, y lo estaba haciendo ahora mismo. Trabajo a las 9:30 de un jueves por la noche. Ya sabes cómo es mi trabajo. Lo sabía. Isabel trabajaba en marketing para una empresa de tamaño medio en el centro de Madrid. Su jefe era un tipo llamado Ricardo Balbuena. Unos 45 años, divorciado, conducía un BMW que probablemente no podía permitirse. Lo había conocido en un par de fiestas de la empresa. El tipo de hombre que lleva trajes caros para ocultar el hecho de que tiene la personalidad de un cartón mojado.
¿Ricardo también trabaja hasta tarde?, pregunté casualmente. El toqueteo de su pendiente se intensificó. No lo sé. Supongo. Es muy dedicado. ¿Dedicado?, asentí. Esa es una forma de decirlo. Nos miramos a través de la isla de la cocina. El frigorífico zumbaba. Un perro ladraba en la distancia. Sonidos normales en una casa normal donde un matrimonio normal parecía estar desmoronándose. ¿Y cómo funciona esto?, pregunté finalmente. Tenemos reglas, un horario. Yo tengo los martes y los jueves y Ricardo los fines de semana. Ricardo intentó parecer confundida, pero su mano estaba prácticamente pegada a ese pendiente. ¿Qué tiene que ver Ricardo con esto? Dímelo tú. Javier, estás siendo paranoico, ¿de verdad? Porque me parece que tienes todo esto muy bien pensado. El discurso, los argumentos, la justificación. Es como si hubieras estado planeando esto durante un tiempo. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez lo cogió, girándose ligeramente mientras leía. ¿Emergencia laboral importante?, pregunté. Javier, creo que deberías tomarte un tiempo para procesar esto. Quizás podamos hablar más mañana, cuando hayas tenido la oportunidad de ser racional. Racional. Como si yo fuera el que está siendo irracional aquí. De acuerdo, dije. Lo pensaré. Sonrió, probablemente pensando que había ganado. Bien, sabía que al final lo entenderías. Eres un hombre racional, Javier. Es una de las cosas que amo de ti. Amor, La forma en que lo dijo me hizo sentir que me amaba de la misma manera que amaba su cafetería favorita. Conveniente, reconfortante, pero fácilmente reemplazable si aparecía algo mejor. Me voy a la cama, dijo, dándome un beso en la mejilla como si acabáramos de discutir los planes de vacaciones en lugar de una sentencia de muerte. No te quedes despierto hasta muy tarde. La vi irse, con el teléfono ya en la mano, probablemente enviando un mensaje a Ricardo sobre lo bien que había ido todo y cómo su marido racional iba a pensar las cosas. Pero, en lo que realmente estaba pensando, era en los extractos de la tarjeta de crédito que iba a examinar más de cerca. Y en las noches, cada vez más frecuentes de trabajo, hasta tarde, en la oficina, había encontrado lencería nueva en su cajón. Encaje negro, todavía con la etiqueta. Definitivamente no era para mí, ya que nuestra vida sexual, últimamente, no había sido más emocionante que un seminario de impuestos. Me terminé la cerveza y abrí otra. Luego saqué mi portátil y empecé a pensar muy racionalmente. A medianoche, había descubierto algunas cosas interesantes, como que la tarjeta de crédito de Isabel tenía cargos en el Hotel Meliá del centro en 3 tardes diferentes del último mes, siempre en días en que afirmaba estar en largas reuniones con clientes. O que Ricardo Balbuena no estaba divorciado, como le había dicho a todo el mundo en las fiestas de la oficina. La página de Facebook de su mujer estaba llena de fotos de su vida perfecta juntos, vacaciones, cenas de aniversario, fotos familiares con sus 2 hijos. Cerré el portátil y me senté en la oscuridad durante un buen rato, escuchando a Isabel moverse arriba, preparándose para ir a la cama, probablemente enviando mensajes a su dedicado jefe sobre cómo su comprensivo marido iba a entender su relación madura y abierta. Lo que Isabel no entendía era que yo había pasado 12 años aprendiendo a planificar operaciones, a recopilar información, a identificar objetivos y a neutralizar amenazas. Y en ese momento, mi esposa y su novio acababan de declarar la guerra a todo lo que yo había construido. Era hora de enseñarles lo que significaba ser racional. A la mañana siguiente, Isabel ya se había ido cuando me desperté. No había café hecho, ni nota, solo el persistente olor de su caro perfume, y un silencio culpable. Su lado de la cama parecía como si apenas hubiera dormido en él. Me hice un café y me senté en la mesa de la cocina, mirando mi teléfono. 3 llamadas perdidas de mi amigo Roberto del trabajo, probablemente preguntándose por qué no había llegado todavía. Llamé para decir que estaba enfermo, lo cual no era del todo mentira. Me sentía enfermo del estómago. En lugar de ir a la oficina, conduje hasta el piso de Sofía. Sofía Ríos era la mejor amiga de Isabel desde la universidad. El tipo de amiga que conoce todos los secretos porque ha ayudado a enterrar algunos de los cuerpos. Si Isabel estaba teniendo una aventura, y mi instinto me decía que sí, Sofía lo sabría. Abrió la puerta en mallas de yoga
y una sudadera holgada, con su pelo oscuro recogido en un moño desordenado. Javier, ¿qué haces aquí? Hola, Sophie, ¿tienes un minuto? Miró por encima de mi hombro como si estuviera comprobando si el coche de Isabel estaba allí. ¿Está todo bien? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Me dejó entrar, lo cual fue interesante. Si fuera completamente leal a Isabel, me habría puesto una excusa. El hecho de que no lo hiciera me decía algo. ¿Café?, preguntó, dirigiéndose a la cocina. Por favor. El apartamento de Sofía era exactamente como te imaginarías, el de una diseñadora gráfica soltera de 30 y tantos años. Muchas plantas, arte abstracto, muebles que parecían caros, pero que probablemente eran de Sarah Home. Sirvió 2 tazas y me pasó una. ¿Qué pasa?, preguntó. Isabel quiere un matrimonio abierto. La mano de Sofía se detuvo a medio camino de su boca. El café se derramó por el borde. ¿Qué ha dicho? ¿Me has oído? Javier. Yo. Dejó la taza y cogió un paño de cocina, haciendo un gran alarde de limpiar el derrame. Eso es entre tú e Isa. De verdad. Me miró de verdad, y vi algo que no esperaba. Culpabilidad, y quizás algo más. ¿Qué sabes, Sophie? No sé nada. Joder. Se sobresaltó. Nunca le había dicho una palabrota. Nunca había sido nada más que educado y amable en todas las cenas y salidas en grupo a lo largo de los años, pero educado y amable no me iba a dar respuestas. Es mi mejor amiga, Javier, y yo soy su marido, o al menos lo era hasta ayer. Sofía se sentó frente a mí, con las manos alrededor de su taza de café como si fuera un ancla. ¿Qué te ha dicho? Que quiere explorar otras conexiones, físicas y emocionales, que muchas parejas lo hacen ahora. Dios mío. Sofía se frotó la frente. ¿Realmente lo ha hecho? ¿Hacer qué? Nada. No debería haber dicho eso. Me incliné hacia adelante. Sophie, necesito saber qué está pasando. ¿Está teniendo una aventura? El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda a punto de romperse. Finalmente, Sofía suspiró. Lleva meses hablando de Ricardo, dijo en voz baja. Al principio, era solo trabajo, pero luego se convirtió en algo más. Lo inteligente que era, cómo entendía de verdad sus ambiciones, cómo la hacía sentir valorada. ¿Cuánto tiempo llevan hablando? Quizás 6 meses. Pero Javier, no sé si ha pasado algo de verdad. ¿Cuánto tiempo llevan acostándose? Otro silencio, este más largo. 2 meses, susurró. Quizás 3. El café sabía a cenizas en mi boca. Y tú lo has sabido todo este tiempo. Sabías que me estaba engañando y no dijiste nada. Es mi mejor amiga. ¿Y yo qué soy? Esa pregunta pareció desconcertarla. Nos miramos fijamente a través de su pequeña mesa de cocina, y pude verla considerarlo de verdad por primera vez. ¿Qué era yo para ella? ¿Solo el marido de Isabel? ¿O algo más? Empezó a decir algo, se detuvo, empezó de nuevo. Eres un buen hombre, Javier, te mereces algo mejor que esto, pero no lo suficientemente bueno como para que me avisaras. Intenté disuadirla. Le dije que estaba siendo una estúpida, que te iba a perder, que Ricardo era un mal tipo, pero no me escuchaba. Decía que os habíais distanciado, que ya no la entendías. Pero Ricardo sí. Ricardo le dice lo que quiere oír, que es brillante y guapa, y que está destinada a cosas más grandes que estar casada con un... Se detuvo bruscamente. ¿Con qué, Sophie? No quise. ¿Con qué, Sophie? Bajó la mirada a sus manos. Dijo que yo era cómodo, seguro, pero que ella necesitaba más emoción en su vida. Cómodo, seguro, como si yo fuera un par de zapatillas viejas que estaba a punto de tirar. Así que toda esta historia del matrimonio abierto es solo una forma de que ella se salga con la suya. Supongo que sí, dije. Se queda con la casa, la seguridad financiera, la respetabilidad de un matrimonio mientras se divierte con Ricardo. ¿Y la mujer de Ricardo? Sofía levantó la cabeza. Su mujer, Ricardo está casado, tiene 2 hijos. ¿No lo mencionó Isabel? Su cara se puso pálida. No, dijo que estaba divorciado. No lo está. Lo busqué anoche. Sigue felizmente casado. Sigue viviendo con su familia, en esa bonita casa de Pozuelo. Dios mío. O Isa no lo sabe, o no le importa. Nos sentamos allí un momento, ambos procesando esta nueva información. Finalmente, Sofía habló. ¿Qué vas a hacer? Buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? Podría enfrentarme a Isabel,
exigirle que lo terminara, tratar de arreglar las cosas, podría contratar a un abogado, solicitar el divorcio, dividir todo como adultos civilizados, o podría hacer algo completamente diferente. Le voy a dar exactamente lo que pidió, dije. ¿Qué quieres decir? Me levanté, dejando mi café sin terminar. Quiere un matrimonio abierto. Bien, pero tiene que funcionar en ambos sentidos. Javier, espera. Gracias por el café, Sophie. Y gracias por ser honesta conmigo. ¿A dónde vas? Me detuve en la puerta y la miré. Seguía sentada en la mesa, con aspecto preocupado y culpable, y algo más que no pude identificar. Voy a explorar otras conexiones, dije, físicas y emocionales. La expresión de su rostro me dijo que entendía exactamente lo que quería decir. Conduje a casa y pasé el resto del día planeando. Isabel llegó a casa pasadas las 8, diciendo que había estado en reuniones todo el día. Parecía sorprendida de que no estuviera enfadado, sino agradable y conversador durante la cena. He estado pensando en lo que dijiste, le dije mientras recogíamos los platos, sobre el matrimonio abierto. Casi se le cae el plato que sostenía. ¿En serio? Sí. Y creo que tienes razón. Quizás nos hemos vuelto demasiado cómodos. Quizás ambos necesitamos explorar otras opciones. ¿De verdad? La esperanza en su voz fue como un cuchillo en mi corazón. No esperaba que aceptara su aventura. Esperaba que se lo pusiera fácil para justificarla. De verdad, dije. De hecho, estaba pensando en invitar a salir a Sofía. El plato se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Sofía, su nombre salió como un siseo. ¿Por qué no? Es guapa, inteligente, soltera, y ya sabe de nuestro acuerdo, así que no sería incómodo. Isabel miró los trozos de cerámica esparcidos por el suelo de la cocina, como si su cerebro estuviera tratando de procesar algo que no podía comprender. Pero Sofía es mi mejor amiga, y Ricardo es tu jefe. Parece que ambos estamos mezclando negocios con placer, como sabes. Se corrigió, pero ya era demasiado tarde. ¿De Ricardo? Sonreí. Supongo que he tenido suerte. Se arrodilló y empezó a recoger los trozos del plato, con las manos temblando ligeramente. Javier, no creo que Sofía sea una buena elección. ¿Por qué no? Pensé que esto se trataba de encontrar conexiones con personas que nos entienden. Sofía me entiende. Cree que soy un buen hombre y que me merezco algo mejor. Eso dijo, entre otras cosas. Isabel se cortó con un trozo de cerámica. Una gota de sangre cayó sobre la baldosa blanca, roja y perfectamente redonda. Mierda, murmuró, levantándose y poniendo la mano bajo el agua fría. Le pasé un trozo de papel de cocina. Ten cuidado. A veces las cosas que parecen inofensivas son las que más duelen. Me miró de verdad, y por primera vez, desde que todo esto empezó, vi miedo en sus ojos. Bien, empezaba a entender que su marido racional podría no ser tan racional como ella pensaba. Isabel se fue temprano a la mañana siguiente otra vez, pero esta vez estaba preparado. Había instalado una aplicación de rastreo en su teléfono hacía semanas, no porque desconfiara de ella, sino porque tenía la costumbre de perderlo y pedirme que lo llamara. Es curioso cómo esas pequeñas aplicaciones inofensivas pueden ser tan útiles. Según el GPS, no estaba en su oficina. Estaba en el Hotel Meliá del centro, el mismo donde había estado pagando almuerzos durante los últimos 3 meses. Llamé a Sofía. Javier, ¿está todo bien? Depende de tu definición de bien. ¿Quieres ir a comer? Silencio. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué no? Pensaba que éramos amigos. Lo somos, pero a Isabel no le gustaría. Otro silencio. Este más largo. Es complicado. No tiene por qué serlo. Nos vemos en Romanos en 1 hora. Javier, 1 hora, Sophie. Solo un almuerzo entre amigos. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado de la esquina, jugando con su servilleta. Se había cambiado de ropa desde el día anterior. Un vestido en lugar de mallas de yoga, el pelo suelto en lugar de recogido. También se había maquillado. Interesante. Estás muy guapa, dije, sentándome frente a ella. Gracias. No me miró a los ojos. Javier, sobre ayer, fuiste honesta conmigo. Lo aprecio. No debería haber dicho nada sobre Isa. ¿Por qué no? Alguien en esta situación debería ser honesto. La camarera vino, y pedimos comida italiana. Vino tinto, el tipo de comida que se tiene cuando se intenta seducir a alguien o ser seducido. No es que tuviera un plan.
No exactamente. ¿Dónde está ella hoy? Preguntó Sofía después de que la camarera se fuera. Hotel Meliá del Centro, habitación 412, si no me equivoco. La cara de Sofía palideció. ¿Cómo lo sabes? Sé muchas cosas. Como que la mujer de Ricardo cree que está en un viaje de negocios en Barcelona esta semana. O que Isabel ha estado usando nuestra tarjeta de crédito conjunta para pagar sus escapadas románticas. Javier, me estás asustando. Bien, alguien debería estar asustado. Ya no voy a ser yo. Llegó el vino. Serví para los dos, notando que la mano de Sofía temblaba ligeramente cuando cogió su copa. ¿Qué quieres de mí?, preguntó ella. Quiero que elijas un bando. No es tan simple. Claro que sí. Puedes seguir encubriendo a Isabel mientras destruye nuestro matrimonio y miente a todo el mundo a su alrededor. O puedes ayudarme a enseñarle cómo se siente ser traicionado por la persona en la que más confías. Sofía tomó un gran sorbo de vino. ¿Quieres que la espíe? Quiero que seas mi amiga, no su cómplice. Eso no es justo. Tampoco lo es lo que me está haciendo a mí. Comimos en un silencio relativo, la tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Sofía habló. ¿Qué querías decir ayer con lo de explorar otras conexiones? ¿Exactamente lo que dijo Isabel? Quizás es hora de que deje de sentirme tan cómodo y seguro. La miré a los ojos a través de la mesa. ¿Sería eso tan malo? Apartó la mirada, pero no antes de que viera algo parpadear en su expresión. Curiosidad, culpa, quizás ambas. Nunca podría hacerle eso a Isa, ni siquiera después de lo que te ha hecho. Es diferente. ¿Cómo es diferente? Porque estás casado con ella, y ella se está acostando con otro hombre. Parece que el matrimonio ya no es tan sagrado para ella. Sofía se terminó el vino y se sirvió otra copa inmediatamente. Esto es una locura. ¿Lo es? ¿O es simplemente honesto? Javier, no puedo. ¿No puedes qué? No puedes admitir que has pensado en ello. No puedes admitir que te he atraído durante años, pero te has mantenido alejada porque soy el marido de Isabel. Su cara se puso roja como un tomate. Eso no es. Está bien, Sofía. Yo también he pensado en ello. No era del todo cierto, pero tampoco era del todo mentira. Sofía era guapa, inteligente, divertida cuando no estaba ocupada siendo la defensora de Isabel, y en ese momento me miraba como si le hubiera dado algo que había deseado durante mucho tiempo, pero que nunca pensó que podría tener. Me odiará, dijo Sofía en voz baja. Ya te odia, simplemente no lo sabe todavía. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono y le mostré los mensajes que había interceptado. Isabel quejándose a Ricardo de que Sofía era dependiente y celosa, de que se estaba volviendo sospechosa y podría ser un problema, de que podrían tener que apartarla. Sofía los leyó 2 veces, su rostro palideciendo más con cada palabra. Dice que soy patética, susurró. Dice muchas cosas, ninguna de ellas buena. Sofía dejó el teléfono como si fuera radiactivo. ¿Cuándo envió estos mensajes? La semana pasada, justo después de que intentaras disuadirla de la idea del matrimonio abierto. Se lo contó a Ricardo. Le cuenta todo a Ricardo, incluso lo aburrido y predecible que es su marido, y cuánto anhela escapar de mí. La última parte fue un poco exagerada, pero no mucho. Isabel había dejado bastante claro que yo era un obstáculo para su felicidad, no un compañero en ella. Sofía se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando su copa de vino como si contuviera las respuestas a preguntas que no quería hacer. Finalmente, preguntó, ¿qué quieres que haga? Mañana por la noche, cena conmigo en algún lugar público, un lugar donde los amigos de Isabel nos vean. Vale. Es un comienzo. Me miró, y vi algo que no esperaba. No solo atracción, o culpa, o ira hacia Isabel. Vi una posibilidad. De acuerdo, dijo en voz baja. De acuerdo, cenaré contigo mañana por la noche. Extendí la mano sobre la mesa, y tomé la suya. Su piel era suave y cálida, y no se apartó. Gracias, dije. No me des las gracias todavía. Podrías cambiar de opinión. No lo haré. ¿Cómo lo sabes? Porque estoy cansado de ser el plan B de Isabel. Y porque te mereces algo mejor que ver desde la barrera cómo destruye todo lo bueno de su vida. Sofía apretó mi mano. Las palabras no dichas incluyéndote a ti, especialmente a ti colgando entre nosotros. Terminamos nuestro almuerzo y la acompañé a su coche. Antes de subirse, se giró y me miró con una expresión que no pude descifrar.
Javier, ¿y si esto es un error? Entonces, lo arreglaremos juntos. Y luego sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto desde que todo este lío empezó. Recógeme, a las 7 dijo. La vi marcharse, ya planeando a dónde la llevaría. Un lugar agradable, un lugar donde Isabel se enteraría en cuestión de horas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. Trabajo hasta tarde esta noche. No me esperes, le respondí. No hay problema. Tenía planes de todas formas. No respondió, lo cual estaba bien. Mañana tendría mucho de qué hablar. Conduje a casa y pasé el resto de la tarde haciendo reservas y llamadas telefónicas. Si Isabel quería un matrimonio abierto, lo iba a tener. Simplemente no le iba a gustar su parte del trato. Recogí a Sofía puntualmente a las 7, con mi mejor traje y un ramo de flores. No rosas, demasiado obvio, sino lirios blancos. Elegante, sutil, un gesto que decía que esto era más que una simple cena entre amigos. Sofía abrió la puerta con un vestido negro que abrazaba todas sus curvas. Se había peinado de forma diferente y su maquillaje era perfecto. Estaba impresionante, pero más importante, parecía una mujer en una cita. Estás preciosa, dije, entregándole las flores. Gracias, tú también. Me hizo pasar mientras ponía las flores en agua y noté que había ordenado su apartamento. Había velas encendidas, música suave sonando y una botella de vino abierta en la encimera. ¿Planeabas invitarme a subir después?, pregunté. Se sonrojó. Pensé que quizás, si las cosas iban bien, iban a ir bien. Había reservado una mesa en Diverexo, el restaurante más caro de la ciudad. El tipo de lugar donde necesitas una reserva con semanas de antelación, donde los camareros hablan en susurros, y la carta de vinos cuesta más que la letra del coche de la mayoría de la gente. El tipo de lugar al que Isabel siempre había querido ir, pero que yo siempre había dicho que era demasiado caro. La maitre nos llevó a la mejor mesa de la casa, una con vistas a todo el comedor, perfecta para ser vistos. Es precioso, dijo Sofía, mirando las lámparas de araña de cristal y los manteles de lino blanco. Nunca he estado en un sitio tan elegante. Deberías. Una mujer como tú merece que la traten bien. Sonrió, pero había un toque de tristeza en ello. Isabel siempre decía que los restaurantes elegantes eran un desperdicio para mí, que no sabría apreciar la buena comida. Isabel dice muchas cosas. La mayoría de ellas son gilipolleces. El sumiller llegó con la carta de vinos. Pedí una botella de Vega Sicilia, que costaba más de lo que Isabel se gastaba en zapatos en un mes. Cuando llegó, hice el paripé de probarlo, agitarlo en la copa, asentir con aprobación, como si supiera lo que estaba haciendo. Por los nuevos comienzos, dije, levantando mi copa. Por los nuevos comienzos, repitió Sofía. Estábamos a mitad de nuestros entrantes cuando los vi, Sara Martínez y su marido, Tomás, sentados a 3 mesas de distancia. Sara trabajaba con Isabel y tenía una boca más grande que el tajo. Perfecto. No mires ahora, dije en voz baja. Pero Sara Martínez está aquí. Sofía empezó a girar la cabeza. Dije que no mires. Lo siento. ¿Qué hacemos? Cenamos, reímos. Parecemos que estamos pasando el mejor momento de nuestras vidas. ¿Lo estamos? La miré a través de la mesa, la forma en que la luz de las velas jugaba en su rostro. Noté la forma en que me miraba, como si fuera el hombre más interesante del mundo. Sí, dije. Creo que sí. Y sorprendentemente, era cierto. Sofía era una compañía maravillosa cuando no estaba preocupada por la aprobación de Isabel. Era divertida, inteligente, y realmente escuchaba cuando hablaba en lugar de mirar su teléfono cada 5 minutos. Dime algo, dije mientras esperábamos el plato principal. ¿Por qué has seguido siendo amiga de Isabel todos estos años? Sofía lo pensó por un momento, haciendo girar el tallo de su copa de vino entre sus dedos. Lealtad, supongo. Y miedo. ¿Miedo a qué? A estar sola. Isabel fue mi compañera de cuarto en la universidad, mi dama de honor en mi primera boda, mi hombro para llorar en mis rupturas. Ha sido mi constante. ¿Sabes? Incluso cuando era una zorra, al menos siempre estaba ahí. No estaba ahí para ti, estaba ahí por lo que podías hacer por ella. Lo veo ahora. ¿Y tú? Sofía me miró. ¿Qué quieres decir? ¿Estás aquí porque quieres, o porque quieres vengarte de Isabel? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como humo. Finalmente,
Sofía extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Ambas cosas, dijo honestamente, pero sobre todo porque quiero estar aquí contigo. Buena respuesta. Llegó el plato principal. Pato para mí, salmón para ella. Comimos, hablamos, reímos, y me encontré olvidando la verdadera razón por la que estaba allí. Me olvidé de Isabel y Ricardo, y de la venganza, y simplemente disfruté de la compañía de una mujer hermosa que parecía realmente interesada en lo que tenía que decir. Javier, la voz de Sofía, me trajo de vuelta a la realidad. Sí, Sara Martínez nos está haciendo una foto con su teléfono. Miré discretamente. Efectivamente, Sara pretendía hacerse un selfie con su marido, mientras en realidad fotografiaba nuestra mesa. Perfecto, dije. ¿Debería preocuparme por Sara? No. ¿Por la reacción de Isabel cuando vea esas fotos? Posiblemente. Sofía apretó mi mano. ¿Y si se vuelve loca? Isabel nunca le ha pegado a nada más fuerte que una pelota de tenis en su vida. Podría empezar ahora. No le tengo miedo a mi mujer, Sophie. Quizás deberías. La miré con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Últimamente está diferente. Más enfadada, más intensa, como si fuera capaz de cosas que nunca pensé que haría. Como tener una aventura con un hombre casado, mentir a todos los que quiere, volar por los aires su matrimonio por una fantasía. Eso no es exactamente un crimen violento, no. Pero demuestra que no es la persona que yo creía que era. Y si me equivoqué en eso, ¿en qué más podría estar equivocado? Era un buen punto. Había estado pensando en Isabel como la mujer con la que me casé hace 12 años. Ambiciosa, pero fundamentalmente decente. Egoísta, pero no cruel. Pero la gente cambia. Y quizás la mujer que podía mentirte a la cara sobre querer un matrimonio abierto, mientras ya estaba teniendo una aventura, era capaz de más de lo que yo pensaba. Nos enfrentaremos a lo que venga, dije. Juntos, juntos. Terminamos la cena, y pagué la cuenta, asegurándome de que Sara tuviera una buena vista del total en el recibo. Luego, ayudé a Sofía a ponerse el abrigo, dejando que mi mano se demorara en su hombro un poco más de lo necesario. ¿Tu casa o la mía? Pregunté mientras caminábamos hacia el coche. La mía, dijo sin dudarlo. Si vamos a hacer esto, quiero hacerlo bien. Condujimos hasta su apartamento en un silencio cómodo, su mano descansando en mi muslo. Cuando llegamos, sirvió más vino y puso música suave, luego se sentó a mi lado en el sofá. Hace mucho tiempo que no hago esto, dijo en voz baja. Yo tampoco. Quiero decir, con un hombre casado. Técnicamente, ya no estoy casado, no de ninguna manera que importe. Me miró durante un largo rato, luego se inclinó y me besó. Fue suave al principio, tentativo, luego se profundizó cuando la acerqué. Sabía a vino y a posibilidades. ¿Estás segura de esto? Pregunté contra sus labios. ¿Lo estás tú? Sí. Entonces deja de hablar. Hicimos el amor en su sofá, luego en su dormitorio, luego de nuevo en la ducha. Fue intenso y apasionado. Nada como la rutina mecánica en la que Isabel y yo habíamos caído en el último año. Sofía era receptiva, entusiasta, presente de una manera que Isabel no lo había sido en meses. Después, nos quedamos enredados en sus sábanas, su cabeza en mi pecho, mis dedos en su pelo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, Isabel aprende cómo se siente ser traicionada. ¿Y nosotros? Levanté su barbilla para poder ver su cara. ¿Qué quieres que pase con nosotros? Quiero ver a dónde va esto sin el permiso o la aprobación de Isabel. Bien, porque no creo que vayamos a conseguir ninguno de los dos. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Isabel. ¿Dónde estás? Se lo enseñé a Sofía. ¿Debería responder? ¿Qué harías normalmente? Decirle que estoy en casa de Roberto viendo el partido. Entonces, haz eso. Le respondí. En casa de Roberto. Llegaré tarde. Vibró de nuevo. ¿Cómo de tarde? Muy tarde. No esperes. No hubo respuesta. Dejé el teléfono y acerqué más a Sofía. Se va a enterar, dijo ella. Cuento con ello. Y entonces, la verdadera diversión comenzará. Nos quedamos dormidos en los brazos del otro. Y por primera vez, en meses, dormí toda la noche sin despertarme preguntándome qué estaría haciendo realmente Isabel cuando decía que estaba trabajando hasta tarde. Me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto.
Sara Martínez, trabaja rápido. Llegué a casa a las 6 de la mañana y encontré a Isabel sentada en la mesa de la cocina, con su bata, el portátil abierto, el teléfono a su lado y una expresión en su cara que podría derretir el acero. Buenos días, dije alegremente, yendo hacia la cafetera. Siéntate, déjame sentarme. Me senté. Isabel giró el portátil para que pudiera ver la pantalla. Era la página de Facebook de Sara Martínez, y había al menos una docena de fotos mías y de Sofía en Diverexo, cogidos de la mano, riendo, pareciendo una pareja en una cita romántica. Explícame esto, dijo Isabel con una voz tan afilada como un cortador de vidrio. Cena. ¿Cena? Sí, dijiste que querías un matrimonio abierto. Lo estoy abriendo con mi mejor amiga. Oí que era ex mejor amiga. ¿No le dijiste a Ricardo que se estaba volviendo patética y dependiente? La cara de Isabel palideció. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas, Isa. Como que te has estado tirando a tu jefe casado durante 3 meses, mientras me mentías a la cara sobre querer arreglar nuestro matrimonio. Eso no es verdad. Tengo los extractos de la tarjeta de crédito, las facturas del hotel y unos 50 mensajes de texto que demuestran lo contrario. Isabel me miró, como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Me has estado espiando? He estado prestando atención. Hay una diferencia. No tenías derecho. No tenía derecho. Me reí, y no fue una risa agradable. No tenía derecho a saber que mi esposa me estaba engañando, que estaba usando nuestro dinero para pagar las habitaciones de hotel donde podía tirarse al marido de otra mujer. Javier, por favor. ¿Por favor qué? Por favor, finjamos que esto no está pasando. Por favor, sé comprensivo con mi necesidad de explorar otras conexiones. Por favor, sé mi plan B seguro y cómodo mientras tienes tu crisis de la mediana edad. Las manos de Isabel temblaban. No es así. ¿Cómo es entonces? Es complicado. No, no lo es. Es simple. Querías tenerlo todo. Querías mantenerme cerca por la seguridad financiera y la respetabilidad mientras tenías tu aventura con Ricardo. Lo único que no esperabas es que yo hiciera lo mismo. Pero no con Sofía. ¿Por qué no? Es guapa, inteligente, soltera, y a diferencia de otras personas, no miente sobre sus intenciones. Es mi mejor amiga, tiempo pasado. ¿Y de quién es la culpa? Isabel se levantó bruscamente, tirando su taza de café. El líquido caliente se derramó por la mesa y goteó en el suelo. Esto es diferente, dijo. ¿Cómo? Porque quiero a Ricardo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba sin explotar. Isabel se llevó la mano a la boca como si pudiera retractarse, pero ya era demasiado tarde. ¿Lo quieres? Repetí lentamente. Javier, no quise. Lo quieres. Tu jefe casado, con 2 hijos y una mujer que cree que está en un viaje de negocios en Barcelona. Su matrimonio es complicado. Su matrimonio está bien. Lo comprobé. La página de Facebook de su mujer está llena de fotos familiares felices del fin de semana pasado. Pero estoy seguro de que te dijo que estaban separados, ¿verdad? Solo esperando el momento adecuado para solicitar el divorcio. La cara de Isabel se contrajo. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Caíste en el truco más viejo del manual del infiel. Déjame adivinar. Ya no se entienden. Están juntos por los hijos. Nunca antes se había sentido así por nadie. Para. ¿Cuál fue, Isa? ¿Todos ellos? Para. ¿Y tú le creíste? ¿Realmente creías que un hombre que le miente a su mujer no le mentiría a su amante? Isabel estaba llorando ahora. El rímel corría por sus mejillas en vetas negras. Eres cruel. Solo estoy siendo sincero. Por primera vez en meses, alguien en esta casa está siendo sincero. No quería que esto pasara, pero pasó. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Me levanté y fui al fregadero, rodeando el charco de café derramado. Para empezar, Sofía y yo vamos a seguir viéndonos. En público, a menudo y con gran entusiasmo. No puedes hacer eso. Mírame. Javier, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. ¿Podemos qué? Fingir que esto nunca sucedió. Fingir que no me mentiste durante 3 meses. Fingir que no me dijiste que estabas enamorada de otro hombre. Estaba enfadada. No lo decía en serio. Sí, lo decías. ¿Y sabes qué? Está bien, porque yo ya no estoy enamorado de ti. Eso la detuvo en seco. Me miró con la boca abierta, manchas de café en su bata blanca, su pelo perfectamente peinado ahora desordenado, por donde había pasado las manos.
No lo dices. En serio, susurró. Lo digo en serio. Estaba enamorado de la mujer con la que me casé hace 12 años, pero esa mujer nunca habría hecho esto. Esa mujer tenía integridad, honor, una decencia humana básica. Sigo siendo esa mujer. No, no lo eres. Eres una mentirosa, una tramposa y una manipuladora que jode a la gente para conseguir lo que quiere. Eres alguien que destruiría un matrimonio y rompería una familia por una fantasía. Eres alguien a quien ya no reconozco. Isabel se desplomó en su silla como un globo desinflado. ¿Qué quieres de mí? Nada. Ya no quiero nada de ti. ¿Y ahora qué? Ahora obtienes exactamente lo que pediste. Un matrimonio abierto. Veré a Sofía cuando quiera, donde quiera, como quiera. Y tú puedes seguir viendo a Ricardo hasta que su mujer se entere y destruya su vida de la misma manera que tú destruiste la nuestra. Su mujer no lo sabe. Lo sabrá. Estas cosas siempre salen a la luz. Y cuando lo hagan, Ricardo te echará bajo el autobús tan rápido que te dará vueltas la cabeza, porque eso es lo que hacen los cobardes cuando los pillan. Isabel estaba sollozando ahora, todo su cuerpo temblando. Javier, por favor. Lo siento. Terminaré con Ricardo. Podemos empezar de nuevo. Es demasiado tarde. No lo es. Podemos arreglar esto. No, no podemos. Porque ya no confío en ti, y ya no te quiero. Y lo más importante de todo, ya no quiero arreglar esto. Empecé a salir de la cocina. Luego me volví. Ah, y Isa, deberías buscarte una nueva mejor amiga. Sofía está ocupada. La dejé allí, llorando por el café derramado, y subí a ducharme. Tenía una cita que preparar. Sofía y yo íbamos a almorzar. Cuando bajé, Isabel se había ido. Su coche no estaba en la entrada, y había dejado su anillo de bodas en la encimera de la cocina, junto a una nota que simplemente decía: «Lo siento, demasiado tarde». Cogí el anillo, una simple banda de platino que habíamos elegido juntos cuando éramos jóvenes y estúpidos, y pensábamos que el amor lo conquistaba todo. Se sentía más pesado de lo que recordaba. Lo dejé caer en el cajón desastre junto a los menús de comida para llevar y las pilas gastadas. Mi teléfono sonó. «Sofía, ¿cómo ha ido?», preguntó, tan bien como se esperaba. Lo sabe. ¿Cómo de enfadada está? En una escala del 1 al 10, un 15. Javier, quizás deberíamos ir más despacio. Darle tiempo para que se adapte. No, no más despacio. No más adaptarse. No más cuartel. Tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con ellas. Silencio. Suenas diferente. Me siento diferente. Bien. Bien diferente o aterradoramente diferente. He estado pensando en ambos. Otro silencio. ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien. Te recojo para almorzar en 1 hora. Javier, 1 hora. Sophie, ponte algo que haga que a Sara Martínez le explote la cabeza cuando publique las fotos. Colgué antes de que pudiera discutir. Las siguientes semanas transcurrieron según un patrón. Sofía y yo salíamos 3 o 4 veces por semana. Cenas, películas, galerías de arte, cualquier lugar donde los amigos de Isabel pudieran vernos. Le enviaba flores a su oficina con tarjetas que decían cosas como «pensando en ti y deseando verte esta noche». La recogía para almorzar frente a su edificio de apartamentos, donde vivían otros amigos de Isabel. Mientras tanto, Isabel se desmoronaba. Se había mudado temporalmente con su hermana, Lucía, diciendo que necesitaba espacio para pensar. Pero la verdad era que Ricardo la había dejado el día después de nuestro enfrentamiento en la cocina. Aparentemente, cuando se enfrentó a la perspectiva de que su mujer se enterara, eligió su cómoda vida en las afueras, en lugar de su emocionante aventura. ¡Qué sorpresa! Isabel me llamó 1 docena de veces, pero no contesté. Envió largos y divagantes correos electrónicos sobre lo mucho que lo sentía, que había cometido un error y que quería volver a casa y arreglar las cosas. Los borré sin leer más allá de la primera línea. Una tarde, apareció en mi oficina, llorando, suplicándome que hablara con ella. Hice que la seguridad la escoltara fuera. Acaparó a Sofía en el supermercado, gritándole sobre la traición y la amistad y cómo podía hacer esto. Sofía me llamó llorando y fui a consolarla. Terminamos haciendo el amor en la encimera de su cocina y dejé deliberadamente mi coche aparcado fuera de su casa toda la noche para que los vecinos lo vieran. Todo iba exactamente según lo planeado.
El mundo perfecto de Isabel se estaba desmoronando. Sus amigos estaban eligiendo bandos y estaba aprendiendo cómo se sentía ser la que se quedaba atrás. Pero no era suficiente, ni de lejos. 3 semanas después del enfrentamiento en la cocina, estaba cenando con Roberto cuando mencionó algo interesante. «Sabes que tu mujer ha estado llamando a mi Susana, ¿verdad?», dijo, cortando su filete, llorando por cómo has cambiado, por cómo te has vuelto vengativo, por cómo solo quiere que las cosas se arreglen. ¿Y qué le dijo Susana? Que debería haber pensado en eso antes de acostarse con su jefe. Sonreí. Me gusta tu mujer, a ella también le gustas. Siempre dijo que Isabel no te merecía, mujer inteligente. Roberto tomó un sorbo de su cerveza y me miró seriamente. Javier, tengo que preguntar, ¿cuál es el final aquí? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, estás destruyendo la vida de tu mujer pieza por pieza, y todo el mundo lo ve. En algún momento, la gente va a empezar a pensar que tú eres el malo, que piensen lo que quieran. Vamos, tío, este no eres tú. Quizás el viejo yo no, pero el viejo yo era un idiota que confiaba en su mujer y le tomaron el pelo por ello. ¿Y qué va a hacer el nuevo tú? Me recliné en mi silla y sonreí. El nuevo yo apenas está empezando. Eso es lo que me temía. Roberto tenía razón en tener miedo, porque lo que no le había dicho, lo que no le había dicho a nadie, era que había estado muy ocupado durante esas 3 semanas. Muy ocupado. Había contratado a un investigador privado para que investigara la vida de Ricardo. Resultó que Isabel no fue su primera aventura de oficina. Había habido al menos otras 3 mujeres en los últimos 5 años. Todas empleadas, todas mujeres a las que les prometió que dejaría a su mujer por ellas. También había estado investigando las finanzas de Isabel. Había estado sacando dinero de nuestra cuenta conjunta durante meses, presumiblemente para financiar su aventura. Pequeñas cantidades, pero sumaban varios miles de euros. Y lo había documentado todo, cada mentira, cada traición, cada prueba de que Isabel había estado planeando dejarme mucho antes de sugerir un matrimonio abierto. Pero lo más importante de todo, había estado planeando la fase final de mi venganza, la que destruiría no solo el matrimonio de Isabel, sino su carrera, su reputación y su futuro, la que le mostraría exactamente lo que sucede cuando declaras la guerra a un hombre que ha pasado 12 años aprendiendo a pelear. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar. Ricardo, se lo enseñé a Roberto. Parece que la fase 2 está a punto de comenzar. Fase 2, la parte donde Ricardo se da cuenta de que ha cometido un error muy, muy grande. Le respondí. Romanos, 1 hora, ven solo. Javier, dijo Roberto en voz baja. Hagas lo que hagas, quizás deberías pensarlo 2 veces. Llevo 3 semanas pensando en esto, y me bebí la cerveza, y me levanté. Y algunas personas necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Y si una de ellas eres tú, miré a mi mejor amigo, el hombre que había estado a mi lado en despliegues, divorcios y todas las demás crisis de mi vida adulta. Entonces, supongo que descubriremos de qué estoy hecho realmente. Lo dejé allí y conduje hasta Romanos, donde Ricardo Balbuena estaba a punto de aprender que una cosa es meterse con la mujer de otro hombre, y otra muy distinta es meterse con un hombre que no tiene nada que perder. Ricardo ya estaba allí cuando llegué, sentado en el mismo reservado de la esquina donde recluté por primera vez a Sofía para mi causa. Tenía un aspecto terrible, barba de 3 días, camisa arrugada, la profunda fatiga de un hombre que ha pasado 3 semanas mirando por encima del hombro. Javier dijo cuando me senté, gracias por venir. ¿Qué quieres, Ricardo? Quiero que esto termine. ¿Esto? Los juegos, la venganza, la forma en que estás destruyendo a Isabel solo para vengarte de mí. Casi me río. ¿Crees que esto es por ti? No lo es, Ricardo. No eres lo suficientemente importante como para merecer tanto esfuerzo. Esto es por mi mujer mintiéndome, engañándome, y luego teniendo la audacia de pedir un matrimonio abierto para encubrirlo. Te quería, ¿sabes? No, no me quería. Me dijo que te quería a ti, justo antes de que la dejaras para salvar tu propio culo. Ricardo se inmutó. Eso no fue lo que pasó. Claro que sí. En el momento en que las cosas se complicaron, corriste de vuelta con tu mujer y tus hijos, y dejaste a Isabel para que se enfrentara a las consecuencias, porque eso es lo que hacen los cobardes. No soy un cobarde,
Estás engañando a tu mujer con tus empleadas mientras mientes a ambas sobre tus intenciones. ¿Cómo llamas a eso? Ricardo se quedó en silencio por un momento, mirando sus manos. Nunca quise que las cosas fueran tan lejos, pero lo fueron, y ahora la vida de Isabel está en ruinas. Tu matrimonio pende de un hilo, y apenas estoy empezando. Levantó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono y abrí un álbum de fotos. Quiero decir que he estado ocupado, Ricardo. Muy ocupado. Le mostré la primera foto, él e Isabel entrando en el Hotel Meliá hace 3 semanas. Otra de ellos en su BMW fuera de un hotel diferente. Otra de ellos almorzando en un restaurante al otro lado de la ciudad. ¿Y qué? Dijo, pero su voz temblaba. ¿Y qué? Esto es solo el calentamiento. Pasé a la siguiente foto. Ricardo entrando en un edificio de apartamentos en el centro. Aquí es donde vive Amanda Chen. Tu aventura antes de Isabel. Ricardo se puso pálido. Y aquí es donde vive Sarah Williams, la de antes de Amanda. ¿Cómo? Y aquí es donde vive Lisa Rodríguez, la de antes de Sarah. Ricardo empezó a sudar. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas que elegiste al hombre equivocado con el que meterte. Javier, por favor. ¿Por favor qué? Por favor, no le enseñes esto a mi mujer. Por favor. No se lo envíes a mi jefe. Por favor, no lo publiques en las redes sociales para que lo vean todos mis amigos y familiares. No lo harías. Me incliné hacia adelante. Pruébame. Nos miramos fijamente a través de la mesa. Ricardo respiraba con dificultad. Sus manos temblaban ligeramente. Finalmente, estaba empezando a comprender la situación en la que se encontraba. ¿Qué quieres de mí? Preguntó en voz baja. Quiero que desaparezcas. Deja tu trabajo. Múdate a otra ciudad, empieza de nuevo en otro lugar, y quiero que dejes a Isabel en paz. No puedo simplemente dejar mi trabajo. Claro que puedes. La gente lo hace todo el tiempo, a menos que prefieras que tome esa decisión por ti, enviando estas fotos a recursos humanos. Me despedirían, como mínimo. Podrían demandarte por acoso, dependiendo de cuántas de estas mujeres estén dispuestas a testificar que abusaste de tu posición de poder. Ricardo se llevó la cabeza a las manos. Dios mío, no te va a ayudar con esto. Mis hijos, deberías haber pensado en ellos antes de engañar a su madre. Javier, por favor, haré lo que quieras. Simplemente no destruyas a mi familia. ¿Tu familia? Me reí. Y no fue una risa agradable. Destruiste a tu familia en el momento en que decidiste acostarte con tus empleadas. Solo me estoy asegurando de que todo el mundo lo sepa. ¿Y qué hay de Isabel? Si me expones a mí, la expones a ella. Isabel ya está expuesta. Su vida ya está en ruinas. La única pregunta es si la tuya se unirá a la suya. Ricardo estaba llorando ahora, lágrimas de verdad corriendo por sus mejillas. Esto es una locura. Esto es justicia. No, esto es venganza. A veces son lo mismo. Me levanté para irme, luego me volví. Tienes 48 horas para decidir, Ricardo. O desapareces por tu cuenta, o te haré desaparecer. Tú eliges. Y si eliges pelear, perderás, porque yo no tengo nada que perder, y tú lo tienes todo, lo que me hace peligroso, y a ti vulnerable. Lo dejé allí, llorando en su cerveza, y conduje de vuelta a mi casa vacía. Las cosas de Isabel seguían allí, su ropa en el armario, sus libros en las estanterías, sus fotos en las paredes, como una exposición de museo de una vida que una vez fue. Me serví un whisky y me senté en el salón, pensando en lo que vendría después. Ricardo probablemente aceptaría el trato. Era demasiado cobarde para luchar. Dejaría su trabajo, probablemente se mudaría de vuelta a de donde vino, empezaría de nuevo con una nueva identidad y un nuevo conjunto de mentiras. Isabel se quedaría sin nada, sin marido, sin amante, sin perspectivas laborales, sin amigos. Tendría que volver a casa de su madre, o encontrar algún otro pariente dispuesto a acoger a una adúltera deshonrada. Debería haber sido satisfactorio, debería haber sido una victoria. En cambio, solo se sentía vacío. Mi teléfono sonó. Sofía. Hola, dije. Hola, tú. ¿Cómo ha ido con Ricardo? Está a punto de desaparecer. Bien. ¿Y qué hay de Isabel? ¿Qué pasa con ella? Javier. Me ha estado llamando. Suena mal. Debería. Está hablando de suicidio. Eso me detuvo en seco. ¿Qué? Me llamó llorando.
diciendo que su vida se había acabado, que no tenía nada por lo que vivir. Sonaba en serio. Javier, me quedé en silencio por un momento, procesando esto. Está siendo dramática, y si no lo está, esa es su elección. Javier, ¿qué quieres que diga, Sophie? Que lo siento, que la aceptaré de nuevo, que fingiré que nada de esto pasó. Quiero que sigas siendo el hombre del que me enamoré. Este es el hombre del que te enamoraste. No, no lo es. El hombre del que me enamoré era amable y decente, y no llevaría a alguien al suicidio por venganza. El hombre del que te enamoraste era un idiota que dejó que su mujer se aprovechara de él. Quizás, pero también era un buen hombre. Me bebí el whisky y me serví otro. Los buenos terminan los últimos. De verdad, Sophie, porque desde donde estoy sentado, parece que has terminado la última. Tuviste tu venganza, pero perdiste tu alma en el proceso. Mi alma fue la primera víctima en esta guerra. No tenía por qué serlo. Sí, la tenía. Porque si me detengo ahora, si muestro piedad, entonces Isabel gana. Ella llega a interpretar a la víctima, la pobre esposa engañada, cuyo marido se volvió loco y destruyó su vida. Ella obtiene la simpatía, el apoyo, un nuevo comienzo. ¿Y tú? Yo obtengo justicia. No, Javier, te quedas solo con tu ira por el resto de tu vida. Colgó. Me senté allí en la oscuridad, bebiendo mi whisky y pensando en lo que había dicho. Sobre la justicia y la venganza, y la delgada línea entre ambas. Sobre el hombre que era y el hombre en el que me había convertido. Sobre Isabel, sola en algún lugar, pensando en acabar con su vida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Se acabó. Lo siento por todo. Dile a Sofía que también lo siento. Isa. Miré el mensaje durante un largo rato. Luego, llamé al 112. 112. ¿Cuál es su emergencia? Necesito que hagan un control de bienestar de mi mujer. Creo que podría estar planeando suicidarse. Porque hiciera lo que hiciera Isabel, mintiera, o engañara, o rompiera mi corazón, no merecía morir por ello. Y quizás, solo quizás, quedaba algo del buen hombre que solía ser. La policía encontró a Isabel en el Hotel Meliá del centro, el mismo hotel donde se había estado reuniendo con Ricardo. Estaba en la cama de la habitación 412 con un frasco vacío de pastillas para dormir y una botella de vino a medio beber, pero estaba viva, aturdida, hablando incoherentemente, pero viva. Le hicieron un lavado de estómago en el hospital y la ingresaron durante 72 horas en observación psiquiátrica. No fui a visitarla. Sofía sí. Quiere verte, me dijo durante un café 3 días después. Estoy seguro de que sí. Javier, casi muere. Pero no lo hizo, porque llamaste al 112, porque no eres un monstruo, ¿verdad? La miré a través de la mesa. Sofía parecía cansada, mayor. El último mes nos había envejecido a ambos. ¿Qué quieres que diga, Sophie? Quiero que digas que has terminado, que se acabó, que no vas a seguir atormentándola. Nunca la atormenté. Simplemente dejé de ser su víctima. Destruiste su vida. Ella destruyó su propia vida. Yo solo me aseguré de que todo el mundo pudiera verlo. Sofía se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando su taza de café como si contuviera las respuestas a preguntas que no quería hacer. ¿Qué nos pasa a nosotros?, dijo finalmente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Seguimos saliendo? ¿Nos mudamos juntos? ¿O fingimos que todo esto empezó orgánicamente, en lugar de como parte de tu elaborado plan de venganza? Era una pregunta justa, y no tenía una buena respuesta. No lo sé, dije honestamente. Eso pensaba. Se levantó para irse. Sophie, espera. ¿Esperar a qué? ¿A que averigües si realmente te gusto, o si solo fui un arma en tu guerra contra Isabel? No fue así. ¿No? Sé sincero conmigo, Javier. Si Isabel no te hubiera engañado, me habrías mirado 2 veces. Abrí la boca para mentir, luego la cerré, porque ella se merecía algo mejor que eso. No lo sé, dije de nuevo. Al menos eres honesto. Cogió su bolso. Isabel sale mañana. Se va a mudar a Ohio con su madre. Quería que te dijera que lo siente mucho, y que espera que algún día puedas perdonarla. ¿Y qué le dijiste? Le dije que el perdón no es algo que se pide, es algo que te ganas. Mujer inteligente. Lo suficientemente inteligente como para saber cuándo me están utilizando. Se fue.
dejándome solo con mi café y mis pensamientos, y la sensación vacía de que quizás había ganado la batalla, pero había perdido algo mucho más importante en el proceso. Conduje a la casa vacía, y encontré la carta de renuncia de Ricardo en mi correo electrónico. Se mudaba a Portland, empezaba de nuevo, intentaba arreglar su matrimonio. Su mujer había accedido a ir a terapia. Parece que algunas personas sí tienen segundas oportunidades. Borré el correo electrónico y me serví un trago. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Me había acostumbrado a los sonidos de otra persona viviendo aquí. El goteo de la ducha por la mañana, el zumbido del televisor de fondo, los pequeños ruidos cotidianos que hacen de una casa un hogar. Ahora solo se sentía como un museo, un monumento a un matrimonio muerto y al hombre que lo había matado en nombre de la justicia. Mi teléfono sonó. «Roberto, ¿estás bien?», preguntó. «Estoy bien». «Joder». Susana vio a Sofía en el supermercado. «Dice que habéis roto. Nunca estuvimos realmente juntos. E Isabel se muda a Ohio. Bien por ella. Javier, ganaste. Tuviste tu venganza. La vida de Isabel está en ruinas. Ricardo se ha ido. Dejaste claro tu punto. Entonces, ¿por qué suenas como si hubieras perdido? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué siento que perdí? Porque quizás lo hice, dije. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, quizás Sofía tenía razón. Quizás obtuve justicia, pero perdí mi alma en el proceso. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? No lo sé. ¿Qué haces cuando has quemado todo lo que una vez amaste? ¿Construyes algo nuevo? ¿Con qué? No tengo esposa, ni novia, ni familia. He alienado a la mitad de mis amigos y me he convertido en el tipo de hombre que lleva a la gente al suicidio. También tienes un nuevo comienzo. Sin mentiras, sin traición, sin preguntarte si la persona con la que estás te quiere de verdad o solo te está utilizando, y nadie con quien compartirlo. Eso es temporal. Eres un buen hombre, Javier. Simplemente lo olvidaste por un tiempo. Lo soy. Llamaste al 112 cuando Isabel intentó suicidarse. Un mal hombre la habría dejado morir. Un buen hombre nunca la habría llevado a ese punto en primer lugar. Un buen hombre nunca habría engañado a su mujer, pero Isabel lo hizo sola. Me bebí el trago y miré alrededor del salón vacío. ¿Y ahora qué? Ahora decides quién quieres ser en el futuro. La víctima engañada o el superviviente que aprendió de ello. Y si elijo ser el superviviente, entonces dejo de castigarme por contraatacar y empiezo a construir una vida que valga la pena vivir. Después de que Roberto colgara, me senté en la oscuridad durante mucho tiempo, pensando en elecciones y consecuencias, en la diferencia entre justicia y venganza, en el hombre que era, el hombre en el que me había convertido y el hombre en el que aún podría llegar a ser. Finalmente, cogí mi teléfono y empecé a escribir. Sofía, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero te debo una disculpa. Tenías razón en todo. Te utilicé, me perdí y me convertí en alguien que no reconozco. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que lo que tuvimos, lo que fuera, no fue falso. Eres una mujer increíble y te mereces algo mejor de lo que te di. Espero que lo encuentres. Javier. Pulsé enviar antes de poder cambiar de opinión. Luego, escribí otro mensaje. Isabel, he oído que te mudas a Ohio. Quiero que sepas que no te perdono por lo que hiciste, pero tampoco quiero que te pase nada más. Espero que consigas la ayuda que necesitas y encuentres la manera de ser feliz. Ambos nos lo merecemos. Javier. También envié ese. Luego subí y empecé a empaquetar las cosas de Isabel. Las necesitaría en Ohio, y era hora de desmantelar el museo y empezar a construir algo nuevo, algo que se pareciera al futuro, no a un monumento al pasado. Fuera, empezó a llover, pero por primera vez en meses no se sentía como el fin del mundo, se sentía como un comienzo. 3 meses después, recibí una carta de Isabel. Estaba en terapia, trabajando como camarera, viviendo con su madre e intentando averiguar quién era, sin las mentiras y las aventuras y el drama. Me agradeció que llamara al 112, se disculpó de nuevo por todo y dijo que esperaba que algún día ambos pudiéramos encontrar la paz. Le respondí, no para perdonar, sino para reconocer. Ambos habíamos cometido errores. Ambos nos habíamos perdido por un tiempo, pero ambos seguíamos aquí,
Seguíamos respirando, seguíamos siendo capaces de ser mejores de lo que habíamos sido. Un mes después, me encontré con Sofía en el supermercado. Se veía bien, feliz, como si hubiera encontrado su camino de nuevo. ¿Cómo estás?, preguntó ella. Mejor, dije. Yo también. Me alegro. Hablamos unos minutos sobre cosas seguras. Trabajo, el tiempo, amigos en común. Luego, mientras nos despedíamos, me tocó el brazo. Por si sirve de algo, Javier, creo que eres un buen hombre que hizo algunas cosas malas, pero también creo que aprendiste de ellas. Eso espero, lo sé. Así que, cuídate. Tú también. La vi marcharse, y por primera vez, desde que todo este lío empezó, no sentí la necesidad de correr tras ella, de llamarla, de intentar arreglar algo que estaba roto. Solo sentí gratitud por haber sido parte de mi historia, incluso si ya no era parte de mi final. Porque esto no era realmente un final. Era solo el lugar donde dejé de ser el hombre que fue traicionado, y empecé a ser el hombre que sobrevivió, y ese hombre tenía mucho por lo que vivir.